Bueno, este es el último video de un conjunto de 4 videos de ANSYS Workbench para elementos finitos, en los cuales se analizaban diferentes estructuras con diferentes especificaciones. Eh, se les hacía primero un análisis estático estructural y luego se les hacía un análisis modal. En este caso, esta práctica en particular es de libre elección, así que pues la geometría que van a ver ahora es una geometría escogida por mí, o pues la encontré yo en una plataforma en internet, y haremos un análisis estático estructural, luego cargaremos un análisis modal estático estructural y luego cargaremos un modal independiente y compararemos los dos modales a ver qué tan distintas nos dan las frecuencias naturales arrojadas. Entonces lo que haremos es cargar el análisis estático estructural, la engine data la dejamos igual, va a ser a cero estructural, y vamos a ver el New Design Modeler. Bueno, una vez estemos aquí, importaré mi geometría, que es un puente. Está pues el tipo de archivo en el que está es .iges. También se podía encontrar en un tipo de archivo de SolidWorks, pero no me lo dejó cargar, no sé por qué razón. Entonces lo vamos a generar, y una vez nos lo genera, vemos que siempre es un puente bastante bien construido, pues está muy bien diseñado y contiene bastantes partes. En su totalidad son 30 partes las que lo componen. En su mayoría son este tipo de perfiles rectangulares, y la única parte pues que diferenciaría a este puente sería esta sección plana, que es donde pues cruzarían las personas, pues uno creería, por lo menos. Entonces pues la geometría está bastante creada y construida, así que no veo necesidad de hacer algún tipo de edición, así que vamos a dejar por aquí el New Design Modeler y vamos a ir al Mechanical. Bueno, una vez se haya cargado el Mechanical completamente y así parezca un poco pronto, vamos a enmallar directamente el sistema. Vamos a ir a Mesh Control y le vamos a dar refinamiento. Vamos a refinar solo esta zona, que es la que queremos, pues queremos que la discretización de esos elementos sea un poco mejor, porque en esas zonas es donde se concentran los esfuerzos más grandes. Entonces vamos a seleccionarla, le vamos a dar a aplicar y le vamos a dar un refinamiento de 3, que es lo que más nos deja el software, y le vamos a dar a update. Bueno, evidentemente nos va a enmallar toda la geometría, sino que la parte diferenciadora es esa zona plana. Entonces, como vemos, toda la geometría está enmallada, pero esta zona está mucho más discretizada y está más, digamos, más sensible a los cálculos. Es decir, los cálculos van a ser mucho más precisos en esa zona plana. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicarles las cargas y las fuerzas necesarias para poder llegar a la solución de deformación total. ¿Qué es lo que pasa? Como pues en mi aspecto personal refiere, quiero tener un análisis diferenciador en el modal con estático estructural y en el modal libre. Entonces, para poder generar esto, se queda uno corto con solo aplicar soportes fijos y una carga, o pues una carga, ya sea fuerza o presión o cualquier tipo de carga, ya que esas cargas se van a ir y solo van a quedar las restricciones. Entonces quedarían diferenciadoras las frecuencias naturales, pero en muy poco, pues en un grado muy pequeño.
Entonces, para poder generar un aspecto bastante diferenciador y notable en esas frecuencias naturales que nos va a arrojar el análisis modal, vamos a simplemente cargar unos soportes fijos en los dos extremos del puente y vamos a generar de igual manera como se hizo en la práctica 2 unos puntos de masa. Bueno, en realidad solo va a ser un punto de masa en la estructura en la cual se pueda decir o con la cual se pueda decir que esa estructura es más densa en ese punto. Entonces uno puede llegar a decir, bueno, en ese punto pueden haber aplicadas fuerzas, pero no están aplicadas directamente, están aplicadas como masas. Entonces uno hace la suposición de que esas masas corresponden a las personas que están pasando ese puente. Entonces vamos a proceder a cargar los soportes fijos en los extremos. Esto se hace con filtro de áreas. Me falta esta área de por aquí y ya tendríamos, le vamos a aplicar, ya tendríamos nuestro primer soporte fijo. Quedaría aplicárselo a esta misma barra. Le damos también los soportes fijos y vamos a seleccionar cada una de las 8 caras que conforman a este perfil rectangular. Le vamos a dar a aplicar y ya quedaron nuestros dos soportes fijos en el puente. Ahora de una vez le vamos a poner la fuerza, pues en realidad la solución de la deformación total no se puede hacer sin ninguna carga, sin ninguna fuerza. Entonces en este caso va a ser la gravedad. La vamos a aplicar de una vez y la vamos a direccionar de manera correcta en el eje menos Y. Y lo que sí nos quedaría por culminar es la creación del punto de masa. La aplicaríamos sobre la mitad de esa estructura, que sería entre estas dos secciones, y la aplicamos. En este caso no se tendría que generar un nuevo sistema coordenado, ya que el sistema coordenado queda en toda la mitad de la estructura. Entonces nos sirve de buena referencia para poder ubicar este punto de masa, que es esta bola gris que alcanzan a apreciar. Y listo, ya sería a ese punto de masa dirigirlo en el eje Y. Le vamos a dar en el X y en el Z0, y en el eje Y le vamos a poner menos 1,5 metros, por ejemplo. Bueno, y para hacer como un tipo de suposición de cuántas personas podrían estar pasando para poder darle una magnitud a ese punto de masa, digamos que están pasando unas 25 personas por ese puente, y para poder pues saber más o menos la cantidad de masa, digamos que haríamos un promedio entre unos 75-80 kilos, y nos quedaría como un total de 750 kilos, digamos, que se le aplicarían a todo ese puente, y ya quedaría definido nuestro punto de masa, como lo pueden ver aquí abajito, que está definido a una distancia Y y con un cierto valor de kilogramos, y ya pues con la gravedad ya queda aplicada como una fuerza. Entonces ya podríamos proceder a aplicar una solución de deformación total y la solucionamos. Bueno, cuando tenemos la deformación, como podemos ver, las zonas de mayor deformación se aplican en el centro, como pues esperaríamos, pues como se esperaría en realidad, y también se alcanza a ver que esa misma deformación se alcanza a distribuir en los agarres de ese puente. Bueno, y si lo queremos pasar a milímetros para, digamos, darle otra magnitud,
podemos ver que la mayor deformación que se genera es de 0.02 milímetros, así que para hacer un puente está bastante bien, la deformación es realmente muy poca, y la mínima pues como N0, que es donde están los soportes fijos que aplicamos. Bueno, ahora podemos pasar a cargar un análisis modal que llegue hasta la solución y nos va a redirigir, pues nos va a cargar ciertas características del estático estructural y nos va a redirigir al setup, así que le vamos a dar al setup. Una vez ya volviéndonos a esta interfaz, vamos a simplemente darle la condición de cuántas frecuencias naturales queremos que nos proporcionen. Voy a darle 10 por poner cualquier cantidad y vamos a volver a solucionar a ver cuántas frecuencias, bueno, de qué magnitud nos da las frecuencias naturales. Y bueno, ya una vez que nos carga la solución, podemos ver las frecuencias naturales que nos arroja. En este caso la frecuencia más grande que tiene es de la más pequeña que tiene es de 77 Hz, y en realidad es muy difícil de alcanzarla, así que pues se podría llegar a concluir que la estructura está pues realmente casi que totalmente segura frente a cualquier tipo de formación total por frecuencias naturales, ya que son frecuencias muy difíciles de alcanzar. Y si queremos que nos muestre las deformaciones, hacemos lo de siempre. Bueno, ya una vez que nos las carga, podemos ver junto con los porcentajes de participación de masa que genera cada una de las frecuencias, en cuál podríamos encontrar una mayor deformación. Por ejemplo, en esta casi que no, pues no hay una deformación muy considerable a detallar, pero por ejemplo hay una frecuencia que es la cuarta, el modo cuarto, una frecuencia de 114.585 Hz, que nos genera un porcentaje de participación de masa de 0.22, así que lo vamos a ver. Y si le ponemos a reproducir, pues sí podemos ver que a partir del eje Y se pueden encontrar bastantes deformaciones, que en este caso la mayor es de 2 milímetros, y en este caso sí es considerable, pero pues viendo la magnitud de la frecuencia que supera los 100 Hz, realmente es pues sería muy increíble llegar a alcanzar esa frecuencia. Y en el eje Z tampoco se genera mayor porcentaje de participación de masa. Es más, solo con esas frecuencias en totalidad no se genera mayor participación de masa en el eje Z. En el eje Y, solo por esa frecuencia se llega a salvar un poco y se genera un porcentaje de masa un poco más elevado, y en el eje X pasa lo mismo que con el eje Z, no pasa mayor cosa. Y ya si pues queremos ver cada una de las deformaciones de manera independiente, pues simplemente darle clic y reproducirla. Como podemos ver, la gran mayoría solo se aplican en las maniguetas o en los soportes en los que está utilizado el puente. Esta es la que vimos que más se caracteriza, más se diferencia. Bueno, ya teniendo este análisis modal completado con información del análisis estático estructural, pasaríamos a obtener un análisis modal un poco más limpio, que cargaríamos simplemente a partir de la geometría y que nos pasara al modelo. Lo único que tendríamos que hacer en este punto es enmallar nuevamente el sistema y obtener la misma cantidad de frecuencias naturales, compararlas y pues sacar algún tipo de conclusión.
Entonces ya volviéndonos a cargar esto, volvemos a hacer el mismo refinamiento a esta zona plana, se lo damos de 3 nuevamente y volvemos a mallar todo el sistema. Lo único que faltaría añadirle es la misma cantidad de frecuencias naturales y ya le daríamos resolver. Y bueno, ya una vez cargada la solución, vemos las frecuencias naturales que nos arrojan y vemos que en magnitud son mucho menores con las obtenidas en este análisis modal. Aquí la primera frecuencia natural arrojó una de 77 como mínima. Aquí en el primer modo dio una frecuencia de 0. Y si no tomamos en cuenta esa, la segunda, por ejemplo, tendría un valor mucho más diferente que la segunda de este análisis. Este de 80 y este está por el orden de E a la menos 4. Así que realmente es un gran efecto diferenciador el que genera el cargar información de un análisis estático estructural a tener un análisis modal, digamos, un poco más limpio. Y se haría de la misma manera si queremos volver a obtener las deformaciones obtenidas y producidas por estas frecuencias naturales. Y bueno, una vez nos carguen las deformaciones, pues ya sería comparar las deformaciones obtenidas por cada una de las frecuencias. Las primeras, como vemos, no llegan a generar mayores deformaciones o complicaciones en la estructura, pero a partir de la cuarta ya se empiezan a ver unas deformaciones, aunque si vemos la escala siempre son considerables. .14 metros siempre son considerables, y lo ponemos en milímetros serían 147 milímetros que generan solo esas frecuencias naturales. Por ejemplo, si ponemos a reproducir esta, pero bueno, a partir de estos dos análisis se puede ver un efecto muy diferenciador de una carga de un estático estructural y transferirlo a un modal que un análisis modal totalmente limpio. Y también de esta manera concluiríamos esta práctica, y también de esta manera culminaríamos los 4 videos de la lista de reproducción enfocados a análisis de estructuras, tanto en la parte estática estructural como en la modal, en el software ANSYS Workbench para elementos finitos.